¿Sabes qué es ser una persona altamente sensible? ¿Alguna vez has escuchado este término? Tal vez lo has visto en internet últimamente. Pues les voy a contar que yo hasta hace poco descubrí que era y hasta hace poco me di cuenta que yo soy una persona altamente sensible. Entonces esto me llevó a entender muchas cosas. Me llevó a entender por qué de pronto me enfermé crónicamente. Porque cuando no me enfermo me estreso crónicamente. ¿Cómo es que estoy manejando también mi parte emocional? ¿Cómo me enseñé a manejarla? ¿Sí? ¿Cómo es que después del tiempo empecé a bajar mis niveles de estrés, cambiando mi percepción? Y la cuestión era que yo no entendía porque lo que te puede decir otra persona me puede hacer mucho daño a mí y a alguien diferente no le provoca nada. O sea, para mí era muy complicado entender que era mi percepción la que estaba haciéndome daño y la que estaba llevándome a enfermedad y a estados complejos de estrés. Entonces puede ser que tú seas una persona altamente sensible como yo y no lo sepas. No quiere decir que si eres altamente sensible te vas a enfermar. No, simplemente esa es la forma en que yo procesaba las cosas. Muchas personas son altamente sensibles y no se enferman, pero sí pueden llegar a tener estados depresivos. Ser altamente sensible no es malo, ¿sí? Puede tener unas ventajas y unas cosas muy positivas y que te hacen a ti ser un ser especial y único. Tal vez por eso es que yo siempre me he sentido un poco rara, un poco diferente, un poco solitaria. Eh, Como que no entiendo muy bien cómo reaccionan a veces los demás. Entonces te voy a explicar de qué se trata. O sea, una persona altamente sensible se maneja dentro de 4 pilares. El primer pilar es la manera en que procesa la información que recibe. Esa es la forma de percibir las cosas que llegan. Entonces les voy a dar un ejemplo. ¿Qué me pasaba a mí? Yo tal vez si alguien llegaba y me decía algo que me doliera o me molestara, o algo sobre mi personalidad, o tal vez una crítica, esa idea o esa crítica o esa ofensa, entre comillas, me podía llegar a mí a durar todo el día en mi cabeza. O sea, tomas la información y le das vueltas y le das vueltas y le das vueltas. Como cuando se tiene una discusión y empiezas a darle vueltas todo el día, como, ¿por qué no le contesté? ¿Por qué no le dije tal cosa? ¿Cómo fue que yo me quedé callada? ¿Cómo fue que no reaccioné? Y sea lo que sea que hagas, va a estar en tu cabeza todo el día diciéndote que podrías haber hecho algo diferente. Entonces eso hace que uno se quede un poco en el pasado. O sea, ¿por qué? Porque uno no se toma las cosas a la ligera. Tal vez cuesta entender que no todo es contra ti, que no todo es personal. Y pues esa era mi forma de manejarme. O sea, si alguien podía estar diciendo algo muy lejano y yo lo podía estar sintiendo muy personal, ¿sí? En este momento lo comprendo y lo manejo de otra forma. Ya después de haber entrado a estudiar bioneuroemoción entendí que nada es contra mí. O sea, simplemente si yo estoy sintiéndome ofendida en una situación, o me están diciendo algo, generalmente es la proyección del otro o soy yo misma diciéndome o mandándome un mensaje sobre mis incapacidades. Por ejemplo, si alguien te dice gorda y te ofende, entonces ¿en qué momento tú te estás diciendo eso? ¿Mm? ¿En qué momento te estás sintiendo así? ¿Y por qué te tiene que molestar eso si no es nada malo? El segundo de los pilares es una tendencia muy fuerte a la sobreestimulación. Bueno, ¿y esto de qué se trata? Entonces puede ser que tú en alguna ocasión estés muy lleno de trabajo o te llenes de responsabilidades por alguna causa o tengas muchas cosas que hacer. Y entonces esto nos lleva a una sobreestimulación.
Y cuando hay una sobreestimulación, ¿qué se tiende a hacer cuando uno es altamente sensible? O sea, se tiende a escapar. O se crea una crispación, un estado de nervio, ¿sí? Por ejemplo, si te gritan, a mí me pasa mucho que me sobreestimulo si escucho gritar o si me gritan. Eso para mí crea un bloqueo inmediato. O sea, además de ser altamente sensible, es una reacción que tengo que tiene que ver con mi infancia y con mis engramas, o sea, con los recuerdos que tengo que me sobresaltan, pero podría ser que otra persona que la gritaron cuando pequeña no crea esta sobreestimulación. Y al crearlo se queda esa parte que te hace reaccionar, se queda bloqueada cuando te gritan, cuando se siente un sonido muy fuerte.